El altavoz crepitó al encenderse en la extensa base militar. Todo el personal, permanezcan en espera para la sesión informativa. El anuncio resonó a través de la abarrotada carpa táctica, donde más de 200 miembros del servicio se habían reunido. El aire estaba cargado con el olor a lona húmeda y metal caliente, creando una atmósfera asfixiante en el espacio confinado. Avery Thompson se mantenía en silencio en formación, su equipo táctico sin insignias claramente visibles. En sus manos, sostenía una carpeta clasificada con franjas rojas, sus movimientos precisos y metódicos mientras revisaba el contenido. Cada página era examinada con precisión de reloj, leyendo cada marca de clasificación, contando las páginas según el procedimiento estándar. ¿Cuál es tu rango? La voz del suboficial Rodríguez cortó la atmósfera de la carpa, su tono goteando burla. Toda la carpa informativa cayó en un silencio repentino e incómodo. Avery no giró la cabeza, continuando con la inspección de sus documentos con la misma precisión mecánica, pasando por las clasificaciones de seguridad y verificando la autenticidad según la regulación. Desde su plataforma elevada, el comandante Patterson observaba la situación que se desarrollaba, sus dedos tamborileando ligeramente contra el borde de su escritorio. Su mirada aguda y enfocada rastreaba cada detalle de lo que ocurría abajo. En la esquina de la carpa, una radio crepitó con el mensaje: condición amarilla. Mantengan la postura de seguridad. Avery cerró la página final de su carpeta y la selló según la regulación. Al hacerlo, su manga se levantó ligeramente, revelando un vistazo a un patrón de tinta negra en su antebrazo. Fue solo un destello, apenas visible, pero suficiente para que varios miembros del personal cercanos lo notaran hasta que se giró y Rodríguez vio algo que hizo que su sonrisa confiada se congelara por completo. Si esta escena te molesta por la falta de respeto en un entorno militar, por favor dale like y comparte esta historia. Presiona el botón de gracias para apoyar historias sobre respeto y procedimientos adecuados. La mañana había comenzado como cualquier otra en la base naval de Coronado. Avery había llegado a las 0530 horas, sus audífonos correctamente ajustados y asegurados. Los pequeños dispositivos eran apenas notorios a menos que alguien mirara de cerca, pero eran esenciales para que ella funcionara efectivamente en su asignación actual. Había aprendido a leer labios con experticia en los últimos 3 años, una habilidad que se había convertido en segunda naturaleza después del incidente que lo había cambiado todo. Rodríguez y su equipo de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, habían recibido órdenes de someterse a una autorización médica para una misión clasificada próxima. La evaluación era rutina, procedimiento estándar antes de cualquier operación de alto riesgo. Lo que no esperaban era ser asignados a alguien que asumían no era más que un técnico médico de bajo nivel. «¿Así que tú eres nuestra oficial evaluadora?», preguntó Rodríguez, su voz cargando el tipo de desprecio casual que le salía naturalmente cuando trataba con lo que percibía como personal de apoyo. Sus compañeros de equipo rieron por lo bajo detrás de él, claramente compartiendo su evaluación de la situación. Avery comenzó su examen sin responder al evidente desaire. Revisó los signos vitales de Rodríguez con una precisión que era casi inquietante. Sus movimientos eran demasiado profesionales, demasiado exactos para alguien que debería haber sido un técnico médico básico. Conocía los protocolos médicos de la Armada no solo adecuadamente, sino perfectamente, citando números de regulaciones de memoria mientras trabajaba. Presión arterial 120/80, anotó, registrando la información con precisión mecánica. Ritmo cardíaco 62 latidos por minuto en reposo. Ritmo respiratorio 16 respiraciones por minuto. Espero que pueda oír las preguntas correctamente, murmuró Rodríguez a su compañero de equipo, gesticulando hacia los audífonos de Avery. Su comentario provocó más risitas del grupo, pero Avery continuó su trabajo sin reconocerlo. Lo que Rodríguez y su equipo no notaron fue la forma en que ella se posicionaba para mantener contacto visual con quienquiera que estuviera hablando. Interpretaron su necesidad de enfrentarles directamente como nerviosismo o incompetencia, sin reconocer que era una estrategia de comunicación perfectamente adaptada para alguien con impedimento auditivo. ¿Alguna lesión reciente o preocupación médica?, preguntó Avery, su voz firme y profesional. Nada que valga la pena mencionar a alguien de tu nivel, respondió Rodríguez con desdén.
Avery hizo una anotación en su archivo. La autorización médica requiere la divulgación completa de todas las condiciones físicas según la regulación de la Armada 5010-14. El número de regulación específico captó la atención del jefe médico oficial Dix, quien había estado observando desde el otro lado de la habitación. Muy pocas personas fuera del personal médico senior conocían esos números de regulaciones de memoria. La inspección de equipo vino después, y fue allí donde las cosas comenzaron a cambiar de maneras que Rodríguez no podía entender del todo. Avery examinó su equipo táctico con un ojo para detalles que sorprendió incluso a FGNE experimentados. Identificó modificaciones específicas que deberían haber sido conocidas solo por personal con experiencia operativa directa. Este sistema de retención de cargadores ha sido modificado más allá de la configuración estándar, observó, apuntando al arma de Rodríguez. La tensión del resorte ha sido ajustada para despliegue rápido en entornos acuáticos. Rodríguez frunció el ceño. Esa modificación era algo que su equipo había implementado basado en lecciones aprendidas de operaciones de combate reales. No estaba documentada en ningún manual oficial, y ciertamente no era algo que un técnico médico debería haber reconocido. ¿Cómo sabe sobre eso?, preguntó, su tono cambiando de despectivo a sospechoso. La familiaridad con el equipo es parte de la evaluación médica integral, respondió Avery con calma. Entender los requisitos operativos ayuda a evaluar la preparación física. Era una explicación razonable, pero algo en la forma en que había identificado la modificación sugería conocimiento que iba más allá del aprendizaje de libros. Había visto esa configuración exacta antes en circunstancias que Rodríguez no podía ubicar del todo. Mira, señora, dijo Rodríguez, su paciencia agotándose. No sé qué manual has estado leyendo, pero no necesitamos a alguien que nunca ha estado en el campo diciéndonos sobre nuestro equipo. Avery levantó la vista de su portapapeles, encontrando su mirada directamente. La regulación de la Armada 30.001-7 requiere que todos los oficiales evaluadores médicos tengan conocimiento integral del equipo operativo. ¿Quieres que cite las subsecciones específicas? Los números de regulaciones venían con demasiada facilidad, demasiado precisión. El Jeep Hendricks se acercó más. Su interés claramente despertado. En sus 20 años de servicio médico naval, raramente había encontrado a alguien fuera del personal senior que pudiera citar regulaciones con ese nivel de precisión. A medida que la evaluación continuaba, la experticia de Avery se hacía cada vez más difícil de ignorar. Identificó modificaciones de equipo, procedimientos especializados nuevos y demostró una familiaridad con los requisitos operativos que sugería experiencia mucho más allá de lo que su rango aparente debería proporcionar. La confianza de Rodríguez comenzó a vacilar, pero su orgullo no le permitió retroceder. En cambio, se volvió más agresivo, más determinado a probar que esta mujer no pertenecía a su mundo. La tensión en la carpa informativa estaba escalando cuando el jefe senior Marcus Rodríguez entró en escena. Era el hermano mayor de Rodríguez, un hombre cuya opinión tenía un peso significativo para el FGNE más joven. Marcus siempre había sido el héroe de Rodríguez, el estándar por el que medía su propia carrera militar. Marcus se acercó a su hermano con el tipo de autoridad casual que venía con el rango y la experiencia. ¿Algún problema aquí?, preguntó, su mirada posándose en Avery con obvia sospecha. Solo algunas preguntas sobre las calificaciones de nuestra oficial evaluadora, respondió Rodríguez, agradecido por el apoyo de su hermano. Marcus estudió a Avery por un momento, su expresión endureciéndose. He oído preocupaciones sobre protocolos de seguridad siendo comprometidos. Necesitamos ser cuidadosos sobre quien tiene acceso a información sensible. Era una sugerencia sutil, pero Rodríguez entendió la implicación. Su hermano le estaba diciendo que fuera sospechoso de Avery, que cuestionara su presencia y su acceso a sus detalles operativos. ¿Cuál es tu nivel de autorización?, exigió Rodríguez, envalentonado por el respaldo de su hermano. ¿Siquiera tienes autorización para evaluar operaciones clasificadas? Avery continuó su trabajo sin responder inmediatamente. Terminó su inspección de equipo, hizo sus anotaciones finales, y solo entonces abordó su pregunta. Mi nivel de autorización es apropiado para esta asignación, dijo simplemente.
No era realmente una respuesta, y la frustración del hermano de Rodríguez creció. Las preocupaciones de su hermano sobre la seguridad le estaban haciendo más sospechoso, más convencido de que algo no estaba bien con su oficial evaluadora. Eso no es suficiente, presionó Rodríguez. Quiero ver tus credenciales. Quiero saber exactamente quién eres y qué te da el derecho a cuestionar nuestra preparación. La confrontación estaba atrayendo atención de otro personal en la carpa informativa. La palabra se estaba extendiendo de que había algún tipo de disputa sobre credenciales y autoridad. En el ejército, tales desafíos eran asuntos serios que podían escalar rápidamente. Avery cerró su portapapeles y miró directamente a Rodríguez. Si tienes preocupaciones sobre mi autorización, deberías abordarlas a través de los canales adecuados con tu cadena de mando. Las estoy abordando aquí mismo, ahora mismo, replicó Rodríguez. Afirmas conocer nuestro equipo, nuestros procedimientos, nuestras regulaciones. Pruébalo. Muéstranos que te hace calificada para evaluar a la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Lo que sucedió después cambiaría todo lo que Rodríguez pensaba que sabía sobre la mujer parada frente a él. Una alarma repentina perforó el aire en toda la base. El sonido agudo y urgente de la señal de simulacro de emergencia resonó por la instalación, cambiando inmediatamente la atmósfera de confrontacional a operativa. Todo el personal estaba requerido para responder según los procedimientos de emergencia establecidos, y la carpa informativa estalló en movimiento controlado mientras todos se preparaban para evacuar. Simulacro de emergencia. Simulacro de emergencia, anunció el altavoz. Todo el personal implemente el protocolo de respuesta de emergencia Delta. Esto no es una repetición de simulacro. Esto no es un simulacro. En el caos que siguió, algo notable sucedió. Avery no solo respondió a la emergencia. Tomó el mando. Su transformación fue inmediata y sorprendente. La técnica médica tranquila desapareció, reemplazada por alguien que se movía con precisión táctica y autoridad natural. Comenzó a coordinar el procedimiento de evacuación con experticia militar que dejó a todos a su alrededor atónitos. Salidas primarias comprometidas. Redirijan a rutas de evacuación secundarias, gritó, su voz llevando claramente a través de la carpa a pesar del ruido ambiental. Usó señales manuales para reforzar sus comandos verbales, una práctica que inicialmente parecía innecesaria hasta que la gente se dio cuenta de que le permitía comunicarse efectivamente incluso cuando no podía oír respuestas claramente. Rodríguez y su equipo se encontraron siguiendo sus direcciones sin cuestionar. Había algo en su porte, su confianza y su obvia competencia que comandaba respeto incluso de operadores experimentados. Equipos Alfa a Delta, salgan por el corredor sur, continuó Avery, organizando la evacuación con impresionante eficiencia. Hecho a Hotel por el corredor norte. Envía a Lima mantengan posición hasta que sean autorizados. La organización era impecable, el tipo de control de multitudes que requería entrenamiento extenso y experiencia. No solo estaba siguiendo el procedimiento. Lo estaba adaptando en tiempo real basado en las circunstancias específicas de su ubicación y el número de personal involucrado. El jefe Hendricks observaba con asombro cómo esta mujer, que había sido descartada momentos antes como una técnica de bajo nivel, orquestaba una evacuación que habría desafiado a oficiales senior. Su conciencia espacial era excepcional, su comprensión de las dinámicas de multitudes profesional y su capacidad para mantener el control bajo presión innegable. ¿Cómo conoce los procedimientos de evacuación para esta instalación?, preguntó Rodríguez a su compañero de equipo, la confusión evidente en su voz. Más importante, ¿cómo tiene la autoridad para dirigir a personal senior?, respondió su compañero. Las preguntas eran válidas, pero no había tiempo para perseguirlas. La evacuación continuó bajo la dirección de Avery, y estaba procediendo más suavemente que la mayoría de los simulacros que Rodríguez había experimentado en su carrera militar. Mientras se movían hacia el punto de evacuación designado, Avery continuó demostrando conocimiento que no debería haber sido accesible a alguien en su nivel aparente. Conocía el diseño de la instalación íntimamente, entendía las limitaciones de capacidad de cada ruta de salida, y poseía un entendimiento intuitivo de los procedimientos de emergencia que sugería entrenamiento extenso.
Mantengan intervalos de 6 pies entre el personal, instruyó, y vigilen por cuellos de botella en el punto de control Charlie. Rodríguez se dio cuenta de que se refería a ubicaciones específicas por sus designaciones tácticas, nombres que no eran comúnmente conocidos fuera del personal operativo. El punto de control Charlie al que se refería era particularmente revelador, ya que era una designación informal usada principalmente por equipos de operaciones especiales. El simulacro de emergencia concluyó exitosamente con todo el personal contabilizado y tiempos de evacuación bien dentro de los parámetros aceptables. Mientras la señal de todo despejado sonaba y la gente comenzaba a regresar a sus deberes normales, Rodríguez se encontró mirando a Avery con ojos nuevos. ¿Crees que esta situación se trata de seguir procedimientos o de respeto personal? Comenta y déjanos saber qué piensas. El éxito de la evacuación había planteado preguntas que Rodríguez no podía ignorar. ¿Cómo alguien que parecía ser una técnica médica básica había demostrado conocimiento tan integral de los procedimientos de emergencia? ¿Dónde había aprendido a coordinar movimientos de personal con tal precisión? ¿Y por qué su conciencia táctica parecía exceder la de muchos suboficiales senior? Márquez Rodríguez se acercó a su hermano mientras regresaban a la carpa informativa. Su expresión era seria, preocupada de una manera que inmediatamente puso a Rodríguez más joven en alerta. Esa mujer, dijo Márquez en voz baja, sabe demasiado. La forma en que manejó esa evacuación, los procedimientos que usó, el conocimiento de la instalación que demostró. No es normal. Rodríguez asintió, sus propias sospechas confirmadas por la evaluación de su hermano. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que necesitamos descubrir exactamente quién es y qué está haciendo realmente aquí, respondió Márquez. Hay implicaciones de seguridad que necesitamos considerar. La sugerencia plantó una semilla de sospecha más profunda en la mente de Rodríguez. Las preocupaciones de su hermano sobre la seguridad operativa no eran algo que tomara a la ligera. Si Márquez pensaba que había problemas con la presencia de Avery, entonces Rodríguez necesitaba tomar esas preocupaciones en serio. Durante las siguientes horas, Rodríguez se encontró observando a Avery más cuidadosamente, notando detalles que previamente habían escapado a su atención. Sus movimientos eran económicos y precisos, sugiriendo entrenamiento físico extenso. Su conciencia situacional era excepcional. Parecía rastrear todo lo que ocurría a su alrededor con vigilancia profesional. Y su conocimiento de procedimientos militares se extendía mucho más allá de lo que su posición debería requerir. Cuanto más observaba Rodríguez, más convencido se volvía de que algo no estaba bien. La competencia de Avery era demasiado integral, su conocimiento demasiado especializado, su autoridad demasiado natural. O era significativamente más calificada de lo que su posición aparente sugería, o era algo completamente diferente. El desafío técnico vino durante la sesión de la tarde cuando Rodríguez decidió probar el conocimiento de Avery de manera más directa. Si ella verdaderamente poseía la experticia que parecía demostrar, entonces debería ser capaz de responder preguntas sobre protocolos de comunicación clasificados y procedimientos operativos. Dado que parece saber tanto sobre nuestro equipo y procedimientos, dijo Rodríguez, su tono cargando un claro desafío, quizás puedas explicar los protocolos de encriptación actuales para comunicaciones tácticas. Era una prueba diseñada para exponer sus limitaciones. Los protocolos de encriptación eran información clasificada conocida solo por personal con autorizaciones de seguridad apropiadas y necesidad operativa de saber. Una técnica médica no debería tener acceso a tal información. Avery miró a Rodríguez por un momento como considerando cómo responder. Luego comenzó a hablar, y lo que dijo dejó a todos a oídos atónitos. Las comunicaciones tácticas actuales utilizan estándar de encriptación avanzada con claves de 256 bits rotando cada 72 horas según el protocolo COMSE77 alfa, dijo con naturalidad. Las frecuencias primarias mantienen criptosincronización a través de enlace satelital con estaciones de relevo terrestres de respaldo proporcionando redundancia para operaciones extendidas. La especificidad era impresionante. No solo estaba familiarizada con conceptos de encriptación. Conocía los protocolos exactos, los horarios de rotación y los procedimientos de respaldo. Esta era información que requería niveles de autorización significativos y experiencia operativa.
Rodríguez sintió su confianza vacilando. Esto no era adivinanza afortunada o conocimiento de libros. Era el tipo de familiaridad detallada que venía de uso real en entornos operativos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, su voz traicionando su confusión. La seguridad de comunicaciones es esencial para procedimientos de evacuación médica coordinados, respondió Avery. El personal médico necesita entender las comunicaciones operativas para proporcionar apoyo efectivo. De nuevo, era una explicación razonable que no explicaba del todo la profundidad de su conocimiento. El personal médico podría necesitar familiaridad básica con procedimientos de comunicación, pero no deberían conocer horarios de rotación de encriptación o protocolos de sincronización satelital. El jefe Hendricks había estado escuchando el intercambio y se adelantó con su propia pregunta. ¿Qué hay de los protocolos de comunicaciones médicas de emergencia para operaciones especiales? Las comunicaciones médicas de emergencia utilizan frecuencias dedicadas con encriptación mejorada y capacidades de anulación de prioridad, respondió Avery sin dudar. El personal médico se comunica directamente con comandantes operativos a través de canales encriptados, saltando las jerarquías de comunicación estándar cuando es necesario para decisiones médicas críticas en tiempo. Era otra respuesta perfecta, demostrando conocimiento que se extendía mucho más allá del entrenamiento médico básico. Los protocolos médicos de emergencia para operaciones especiales eran procedimientos especializados conocidos principalmente por personal que había participado realmente en tales operaciones. Las preguntas continuaron, y Avery respondió cada una con la misma competencia natural. Conocía procedimientos de signos de llamada, protocolos de comunicación de misión y frecuencias de emergencia. Entendía requisitos de seguridad operativa y compartimentación de información. Su conocimiento era integral y actual, sugiriendo experiencia operativa reciente. Rodríguez estaba comenzando a darse cuenta de que había juzgado seriamente mal a la mujer parada frente a él. Cualquiera que fuera su rol y calificaciones reales, claramente era mucho más que la técnica médica básica que había asumido que era. Marcus Rodríguez había estado observando el intercambio técnico y su expresión se había vuelto cada vez más preocupada. Se acercó a su hermano de nuevo, esta vez con mayor urgencia. Sabe demasiado, dijo Marcus en voz baja. El nivel de detalle que está demostrando, la información clasificada que está citando. Esto no es normal, y no es seguro. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Rodríguez. Descubre quién es realmente, respondió Marcus. Desafía sus credenciales. Exige prueba de su autorización. Si no puede proporcionarla, entonces tenemos problemas de seguridad que necesitan ser abordados inmediatamente. Rodríguez asintió, las preocupaciones de su hermano reforzando sus propias sospechas crecientes. El conocimiento técnico que Avery había demostrado era impresionante, pero también planteaba preguntas serias sobre su rol real y nivel de autorización. La tarde progresó con tensión creciente. Rodríguez se volvió más agresivo en su cuestionamiento, exigiendo que Avery probara sus calificaciones o se removiera de su entorno operativo. Sus desafíos fueron apoyados por sus compañeros de equipo, quienes también habían comenzado a cuestionar su presencia y autoridad. Quiero ver documentación, declaró Rodríguez. Quiero ver prueba de que tienes el nivel de autorización necesario para acceder a la información que estás citando. Avery continuó su trabajo sin responder inmediatamente. Completó sus inspecciones de equipo, terminó sus evaluaciones médicas y hizo sus anotaciones finales. Solo entonces abordó sus demandas. Mi autorización viene a través de canales apropiados, dijo simplemente. Si tienes preocupaciones sobre mis credenciales, deberías abordarlas con tu cadena de mando. Las estoy abordando contigo aquí mismo, ahora mismo, replicó Rodríguez. Afirmas tener conocimiento de procedimientos y protocolos clasificados. O prueba tu autorización o admite que no perteneces aquí. La confrontación estaba escalando, atrayendo más atención del personal a lo largo del área informativa. La palabra se estaba extendiendo de que había una disputa seria sobre credenciales de seguridad y autoridad operativa. A medida que la tensión montaba, el oficial de guardia comenzó a notar la situación. El teniente comandante Walsh había estado monitoreando las actividades de la tarde y el intercambio cada vez más acalorado entre Rodríguez y Avery era imposible de ignorar.
¿Hay un problema aquí?, preguntó Walsh, acercándose al grupo con obvia preocupación. Estamos cuestionando las credenciales de nuestra oficial evaluadora, explicó Rodríguez. Ha demostrado conocimiento de información clasificada que plantea preocupaciones de seguridad. Walsh miró a Avery, notando su comportamiento calmado a pesar del cuestionamiento agresivo que enfrentaba. ¿Y cuál es tu respuesta a estas preocupaciones? Estoy realizando mis deberes asignados según procedimientos establecidos, reportó Avery. Mi autorización es apropiada para esta asignación. Era la misma no respuesta que había dado antes, y la expresión de Walsh reflejaba su confusión. La situación era inusual, requiriendo manejo cuidadoso para evitar escalar una preocupación de seguridad en un incidente más serio. Creo que necesitamos resolver esto a través de canales apropiados, dijo Walsh. Voy a contactar al oficial de guardia de comando para aclarar niveles de autorización y procedimientos adecuados. Mientras Walsh se alejaba para hacer su llamada, Rodríguez sintió una oleada de vindicación. Finalmente, alguien en autoridad estaba tomando sus preocupaciones en serio. Las advertencias de su hermano sobre riesgos de seguridad estaban siendo validadas por acción oficial. Pero mientras Rodríguez estaba allí observando a Avery mantener su compostura profesional a pesar de la presión creciente, algo le molestaba en el fondo de su mente. Había algo familiar en su porte, algo en la forma en que se llevaba que disparaba un recuerdo que no podía acceder del todo. El sentimiento era sutil pero persistente, como tratar de recordar una palabra que permanecía justo más allá del alcance. Rodríguez se encontró estudiando a Avery más cuidadosamente, buscando pistas que pudieran explicar el sentido de reconocimiento que estaba comenzando a formarse. Mientras la tarde avanzaba, la atmósfera en la carpa informativa se volvía cada vez más tensa. El personal estaba eligiendo lados, algunos apoyando las preocupaciones de Rodríguez sobre la seguridad, otros impresionados por la obvia competencia y profesionalismo de Avery. La situación se estaba desarrollando en algo que podía tener consecuencias serias para todos los involucrados. El teniente comandante Walsh regresó de su comunicación con el oficial de guardia de comando. Su expresión seria y algo confundida. El OGC está enviando a alguien para abordar esta situación directamente, anunció. Debemos mantener posiciones actuales hasta nuevo aviso. Rodríguez sintió confianza de que sus preocupaciones estaban siendo tomadas en serio en los niveles más altos. Las advertencias de su hermano sobre riesgos de seguridad habían sido validadas y ahora el comando senior iba a resolver la situación apropiadamente. Pero mientras esperaban por resolución oficial, Rodríguez continuó estudiando a Avery, tratando de entender el sentido persistente de familiaridad que no podía sacudir. Había algo en su perfil, algo en la forma en que se mantenía que conectaba con un recuerdo justo más allá de su alcance consciente. La espera continuó, la tensión construyéndose en la carpa informativa mientras el personal anticipaba la llegada del comando senior. Cualquiera que estuviera a punto de suceder resolvería las preguntas sobre la identidad y autorización de Avery. Pero Rodríguez estaba comenzando a sospechar que las respuestas podrían ser más complicadas de lo que cualquiera había anticipado. Mientras el sol de la tarde tardía se filtraba a través de la tela tensa, proyectando sombras largas a través del personal reunido, Rodríguez encontró su atención atraída repetidamente al antebrazo de Avery, donde había vislumbrado ese patrón de tinta negra antes. Había algo en ese tatuaje, algo significativo que su mente estaba tratando de procesar. Las piezas de un rompecabezas estaban comenzando a alinearse en la conciencia de Rodríguez, formando conexiones que aún no estaba listo para reconocer. La mujer parada frente a él no era quien parecía ser, pero la verdad de su identidad era algo que desafiaría todo lo que pensaba que sabía sobre coraje, sacrificio y honor. En solo unos minutos, cuando el comando senior llegara para resolver las preocupaciones de seguridad, Rodríguez aprendería que algunas preguntas tienen respuestas que cambian todo. Y a veces la persona que estás desafiando resulta ser la persona que salvó tu vida. El sonido de pasos acercándose resonó a través de la carpa mientras el comandante Patterson se dirigía hacia el grupo. Su presencia inmediatamente comandó atención de todos en las cercanías, y el parloteo general se apagó mientras el personal reconocía la gravedad de la situación. Rodríguez sintió una mezcla de anticipación y vindicación mientras el oficial al mando se acercaba.
Finalmente, sus preocupaciones sobre seguridad y autorización iban a ser abordadas en el nivel más alto. Las advertencias de su hermano habían sido tomadas en serio y ahora la verdad sobre su misteriosa oficial evaluadora sería revelada. Pero mientras el comandante Patterson se acercaba, Rodríguez notó algo en la expresión del oficial que no coincidía con sus expectativas. En lugar de la preocupación o sospecha que Rodríguez había anticipado, la cara de Patterson mostraba lo que parecía ser reconocimiento y respeto. Mayor Thompson, dijo el comandante Patterson, dirigiéndose directamente a Avery. Me disculpo por cualquier inconveniente que pueda haber experimentado durante sus procedimientos de evaluación. Las palabras golpearon a Rodríguez como un golpe físico. Mayor Thompson. No la técnica médica de bajo nivel que había asumido. No el riesgo de seguridad sobre el que su hermano le había advertido, sino una mayor. Una oficial cuyo rango la colocaba significativamente por encima de su propia posición en la jerarquía militar. La realización de que había estado desafiando y faltando al respeto a una oficial superior envió un escalofrío a través de todo el cuerpo de Rodríguez. Pero aún más impactante era la obvia familiaridad y respeto en el tono del comandante Patterson. Esto no era solo un asunto de identidad equivocada. Claramente había mucho más en la historia. No es necesario disculparse, comandante, respondió Avery, su voz manteniendo el mismo tono profesional que había usado durante todo el día. Estaba realizando mi evaluación asignada según procedimientos establecidos. Patterson asintió, luego se volvió para dirigirse al personal reunido. Para aquellos que puedan estar confundidos sobre la presencia de la Mayor Thompson aquí, déjenme aclarar la situación. La Mayor Thompson está realizando una evaluación integral de nuestros procedimientos operativos y preparación del personal. Su evaluación es crítica para asignaciones de misiones próximas. La explicación debería haber resuelto la confusión de Rodríguez, pero en cambio planteó nuevas preguntas. Si Avery era una mayor realizando evaluaciones oficiales, ¿por qué no había sido establecido claramente su rango y rol desde el principio? ¿Por qué se había permitido ser desafiada y faltada al respeto sin afirmar su autoridad? Señor, se aventuró Rodríguez, su voz reflejando su confusión. No fuimos informados del rango o rol de la Mayor Thompson en nuestra evaluación. Asumimos que era personal médico. La expresión de Patterson se volvió más seria. El rol y antecedentes específicos de la Mayor Thompson son información compartimentada. Al personal se le proporciona información en base a necesidad de saber según protocolos de seguridad. La mención de información compartimentada y protocolos de seguridad envió otro escalofrío a Rodríguez. En el Parlamento militar, tal lenguaje típicamente indicaba involucramiento en operaciones clasificadas y programas especializados que operaban fuera de estructuras de comando normales. Rodríguez miró a su hermano Marcus, esperando ver vindicación de sus preocupaciones de seguridad. En cambio, vio algo inesperado en la expresión de Marcus, algo que parecía preocupación o incluso miedo. No era la reacción que Rodríguez había anticipado de alguien que había estado advirtiendo sobre riesgos de seguridad. La evaluación de la Mayor Thompson continuará como programado, anunció el comandante Patterson. Todo el personal se espera que proporcione cooperación completa y respeto apropiado según su rango y posición. El reproche formal era claro, aunque entregado con cortesía profesional. Rodríguez se dio cuenta de que sus desafíos a la autoridad de Avery habían sido inapropiados y potencialmente dañinos para su propio estatus militar. Había cuestionado las credenciales de una oficial superior basado en suposiciones y apariencias. Pero incluso mientras Rodríguez comenzaba a procesar las implicaciones de su error, no podía sacudir el sentimiento de que aún había más en la historia. El sentido de familiaridad que había estado experimentando durante todo el día se estaba volviendo más fuerte, más insistente, como si su subconsciente estuviera tratando de comunicar algo que su mente consciente no estaba lista para aceptar. Mientras la sesión informativa comenzaba a dispersarse y el personal regresaba a sus deberes normales, Rodríguez se encontró observando a Avery más intensamente que nunca. Su porte tenía más sentido ahora que sabía su rango real. Pero aún había algo en ella que disparaba recuerdos que no podía acceder del todo. La tarde estaba avanzando hacia la noche y la iluminación en la carpa había comenzado a cambiar mientras las sombras se alargaban.
En la luz cambiante, Rodríguez captó otro vistazo al tatuaje en el antebrazo de Avery, y esta vez vio suficiente detalle para disparar una inundación de reconocimiento que lo dejó atónito. El diseño era distintivo, diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes o después. Era un patrón que recordaba de los momentos más terroríficos y heroicos de su carrera militar, un símbolo que había sido grabado en su memoria durante 3 días de infierno que habían terminado con un acto de coraje tan extraordinario que había salvado a todo su equipo. La mente de Rodríguez corrió de vuelta a la Operación Tormenta de Arena, una misión clasificada que había salido catastróficamente mal 3 años antes. Su equipo había estado atrapado en un complejo enemigo, rodeado y superado en número, sin esperanza aparente de supervivencia. La misión había degenerado en una lucha desesperada por la supervivencia con munición agotándose y bajas acumulándose. Pero entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, un ángel guardián había aparecido. Alguien había coordinado su extracción con brillantez táctica que rayaba en lo sobrenatural. Alguien había proporcionado fuego de cobertura, coordinado apoyo aéreo, y finalmente sacrificado su propia seguridad para asegurar que Rodríguez y su equipo pudieran escapar vivos. Nunca habían visto claramente a su salvador. La evacuación había tenido lugar bajo cobertura de oscuridad con humo y caos oscureciendo detalles. Pero Rodríguez recordaba 2 cosas con claridad absoluta, la voz que les había guiado a la seguridad y un tatuaje distintivo que había vislumbrado brevemente en el tiroteo. Ahora mirando a Avery Thompson, Rodríguez se dio cuenta con claridad impactante de que estaba mirando a su ángel guardián, la voz que había gritado instrucciones a través del humo y el fuego, el conocimiento táctico que había parecido casi sobrenatural en su precisión, la disposición a sacrificar la seguridad personal por las vidas de otros. Todo tenía sentido ahora, y la realización dejó a Rodríguez luchando por respirar. Pero con el reconocimiento vino otro entendimiento terrible. Durante la Operación Tormenta de Arena, su ángel guardián había detonado cargas explosivas para proporcionar fuego de cobertura para su extracción. La explosión había sido masiva, lo suficientemente poderosa para eliminar las posiciones enemigas que habían estado amenazando al equipo. Rodríguez recordaba el zumbido en sus oídos que había durado horas después de la explosión. Solo podía imaginar lo que la persona que había estado en el centro de esa explosión debió haber experimentado. Mirando los audífonos de Avery con nuevo entendimiento, Rodríguez se dio cuenta del verdadero costo de la salvación de su equipo. Su ángel guardián había sacrificado su audición para salvar sus vidas. Y la mujer que había hecho ese sacrificio estaba parada justo frente a él. El conocimiento golpeó a Rodríguez como un golpe físico. Durante las últimas horas, había estado desafiando, faltando al respeto y cuestionando la autoridad de la persona que había salvado su vida. Había hecho comentarios groseros sobre su impedimento auditivo, sin saber que su discapacidad era el resultado de un acto de heroísmo que había preservado su capacidad para continuar sirviendo a su país. La ironía era devastadora, y la vergüenza era abrumadora. Rodríguez sintió que sus rodillas se debilitaban mientras el impacto completo de su comportamiento se hacía claro. Había pasado el día probándose a sí mismo como exactamente el tipo de persona ingrata y faltante al respeto que nadie debería querer salvar. Rodríguez miró alrededor de la carpa, viendo a sus compañeros de equipo continuando sus actividades normales. Inconscientes de la revelación que estaba destrozando su visión del mundo, no reconocían a su salvadora porque no habían estado prestando atención a los detalles que importaban. Habían estado enfocados en insignias de rango y autoridad aparente en lugar de carácter y sacrificio. El reconocimiento trajo consigo una inundación de recuerdos de la Operación Tormenta de Arena que Rodríguez había tratado de suprimir. El terror de estar atrapado y superado en número. La certeza de que todos iban a morir en ese complejo enemigo. La aparición milagrosa de apoyo táctico que había parecido demasiado bueno para ser verdad. Y a través de todo, la voz de su ángel guardián, calmada y profesional, incluso en medio del caos, guiándolos a la seguridad con instrucciones que habían salvado sus vidas. Muévanse al punto de extracción secundario, había dicho la voz. Manténganse bajos y sigan mis direcciones. Exactamente. Rodríguez recordaba siguiendo esas instrucciones con fe desesperada, confiando en su salvador desconocido porque no había otra opción.
La voz les había guiado a través de territorio enemigo alrededor de obstáculos y amenazas hacia el helicóptero que les llevaría a la seguridad. Ángel Guardián, a equipo de extracción, había llamado la voz por radio, paquetes seguros y listos para recogida. Ángel Guardián. Ese había sido el signo de llamada de su salvador, el nombre en código que se había vuelto legendario entre los sobrevivientes de la Operación Tormenta de Arena. Habían tratado de aprender más sobre Ángel Guardián después de su rescate, pero toda la información había sido clasificada por encima de su nivel de autorización. Ahora Rodríguez entendía por qué. Ángel Guardián no era solo otro soldado de operaciones especiales. Ángel Guardián era la mayor Avery Thompson, y su misión en la Operación Tormenta de Arena había sido parte de algo mucho más grande y significativo de lo que cualquiera había realizado. Mientras Rodríguez estaba allí procesando la enormidad de su realización, se dio cuenta de que su comportamiento durante todo el día había sido observado y evaluado por la persona cuyo sacrificio había hecho posible su servicio continuado. Ella había visto cómo demostraba falta de respeto, arrogancia e ignorancia mientras mantenía su compostura profesional y continuaba sus deberes asignados. La vergüenza era insoportable, pero estaba acompañada por un entendimiento creciente de lo que realmente parecía el profesionalismo y carácter verdaderos. Avery había soportado sus desafíos y falta de respeto sin revelar su verdadera identidad o afirmar su autoridad inapropiadamente. Había permitido que la situación se desarrollara naturalmente, dejando que Rodríguez revelara su propio carácter a través de sus acciones y elecciones. Era una lección en liderazgo y humildad que Rodríguez nunca olvidaría, enseñada por alguien que ya había dado más de lo que cualquiera tenía derecho a pedir. Mientras la noche se acercaba y las actividades del día comenzaban a concluir, Rodríguez se encontró enfrentando una decisión que definiría su carácter por el resto de su carrera militar. Podía fingir que no había reconocido a Avery, continuando con sus deberes normales como si nada hubiera cambiado, o podía reconocer lo que había aprendido y asumir responsabilidad por su comportamiento. La elección era clara, incluso si la ejecución sería difícil. Rodríguez se acercó a Avery mientras ella completaba sus evaluaciones finales del día. Sus compañeros de equipo estaban cerca, pero no le importaba quién oyera lo que estaba a punto de decir. Algunas cosas eran más importantes que el orgullo o la reputación. Mayor Thompson, dijo, su voz cargando un respeto que había estado ausente antes. Necesito hablar con usted. Avery levantó la vista de su portapapeles, su expresión neutral y profesional. ¿Qué puedo hacer por usted, suboficial Rodríguez? Quiero disculparme, dijo Rodríguez, las palabras saliendo con dificultad. Mi comportamiento hoy fue inapropiado y faltante al respeto. Hice suposiciones sobre su rol y calificaciones que estaban equivocadas y fallé en mostrarle el respeto que su rango y servicio merecen. Era una disculpa formal, del tipo que el protocolo militar requería. Pero Rodríguez sabía que no era suficiente. Había más que necesitaba ser dicho, reconocimiento que necesitaba ser dado y gratitud que necesitaba ser expresada. Hay algo más, continuó Rodríguez, su voz volviéndose más baja. Operación Tormenta de Arena. Hace 3 años, yo estaba allí. La expresión de Avery no cambió, pero Rodríguez pensó que vio algo parpadear en sus ojos. Reconocimiento, quizás, o entendimiento. Ángel Guardián, dijo Rodríguez, el signo de llamada cargando un peso que nadie más en la carpa podía entender. Por un momento, ninguno de los dos habló. A su alrededor, las actividades normales de la base militar continuaban. Pero para Rodríguez y Avery, el tiempo parecía suspendido mientras la verdad se asentaba entre ellos. Usted salvó mi vida, dijo Rodríguez finalmente. Salvó todas nuestras vidas, y hoy pasé 8 horas faltándole al respeto a la persona que me dio la oportunidad de continuar sirviendo a mi país. La admisión era completa, honesta y devastadora. Rodríguez había reconocido no solo su error, sino la magnitud de lo que Avery había sacrificado y lo que su sacrificio había significado para él personalmente. Avery estuvo en silencio por un largo momento, considerando su respuesta. Cuando habló, su voz cargaba el mismo tono profesional que había mantenido durante todo el día. Pero Rodríguez pensó que detectaba algo más cálido debajo. La Operación Tormenta de Arena fue una misión exitosa, dijo simplemente.
Todos los objetivos fueron logrados y todo el personal fue recuperado con seguridad. Eso es lo que importa. Era una desviación, una forma de evitar reconocimiento o crédito personal. Rodríguez se dio cuenta de que esta era probablemente como Avery siempre manejaba discusiones de su registro de servicio, enfocándose en el éxito de la misión en lugar de heroísmo individual. Pero Rodríguez no iba a dejar que minimizara lo que había hecho. Usted perdió su audición salvándonos, dijo, su voz gruesa con emoción. He estado haciendo bromas sobre sus audífonos todo el día, sin saber que su discapacidad vino de la explosión que salvó las vidas de mi equipo. Las palabras colgaban en el aire entre ellos, cargando el peso de la vergüenza y gratitud de Rodríguez. Había pasado el día burlándose de la evidencia visible del sacrificio de Avery, sin entender que su impedimento auditivo era una insignia de honor ganada a través de coraje extraordinario. Las lesiones sostenidas en el cumplimiento del deber son parte del servicio militar, respondió Avery, manteniendo su comportamiento profesional. La misión fue exitosa, y eso es lo que importa. De nuevo, estaba desviando el reconocimiento personal, pero Rodríguez estaba comenzando a entender que esto era parte de quién era ella. Avery Thompson era alguien que se enfocaba en el logro de la misión en lugar de reconocimiento personal. Alguien que medía el éxito por la seguridad de otros en lugar de su propio bienestar. Era una lección en prioridades y valores que Rodríguez sabía que necesitaba aprender e internalizar. Mientras su conversación continuaba, Rodríguez se dio cuenta de que otro personal en la carpa estaba comenzando a notar. Sus compañeros de equipo estaban escuchando con confusión creciente, tratando de entender referencias a operaciones y signos de llamada que no significaban nada para ellos. La historia que Rodríguez estaba revelando a través de su disculpa era claramente significativa, pero los detalles estaban más allá de su nivel de autorización. El comandante Patterson había estado observando la interacción desde el otro lado de la carpa y ahora se acercó con obvio interés en cómo se estaba desarrollando la situación. ¿Está todo bien aquí?, preguntó Patterson, aunque su tono sugería que ya estaba al tanto de al menos parte de lo que se estaba discutiendo. El suboficial Rodríguez estaba expresando su aprecio por el registro de servicio de la mayor Thompson, respondió Avery, proporcionando un resumen diplomático que protegía información clasificada mientras reconocía la sustancia de su conversación. Patterson asintió, su expresión sugiriendo que entendía la significancia de lo que había sido revelado. El registro de servicio de la mayor Thompson habla por sí mismo, dijo. Se ha distinguido de maneras que la mayoría del personal nunca entenderá completamente. Era otra declaración diplomática que reconocía los logros de Avery sin revelar detalles clasificados. Rodríguez estaba comenzando a entender que el verdadero registro de servicio de Avery era probablemente mucho más extenso y significativo de lo que podía imaginar. La conversación fue interrumpida por la llegada del hermano de Rodríguez, Marcus, quien se acercó al grupo con obvia preocupación. Su expresión sugería que había estado observando la interacción y estaba perturbado por lo que había presenciado. ¿Hay un problema aquí?, preguntó Marcus, su tono cargando un filo que Rodríguez no había oído antes. Ningún problema, respondió Rodríguez. Solo estaba disculpándome con la mayor Thompson por mi comportamiento inapropiado antes. La expresión de Marcus no se suavizó. Si acaso, parecía más preocupado por la disculpa de Rodríguez que por la confrontación original. Creo que deberíamos ser cuidadosos sobre involucrarnos demasiado en asuntos que podrían estar por encima de nuestro nivel de autorización, dijo Marcus, sus palabras claramente dirigidas a su hermano menor. La advertencia era sutil pero inconfundible. Marcus le estaba diciendo a Rodríguez que se alejara de la situación para evitar involucrarse en cualquier cosa que fuera el verdadero rol y misión de Avery. Pero Rodríguez ya no estaba interesado en el consejo de su hermano sobre seguridad operativa. Había pasado el día aprendiendo sobre carácter y sacrificio de alguien que encarnaba ambas cualidades. Y no iba a fingir que esa lección no había sucedido. Creo que estoy exactamente donde necesito estar, respondió Rodríguez, su tono cargando una nueva confianza que lo sorprendió incluso a él. La respuesta claramente perturbó a Marcus, quien miró entre su hermano y Avery con obvia preocupación. Algo en su expresión sugería que había más en su preocupación que simple seguridad operativa. Pero Rodríguez estaba demasiado enfocado en su propia revelación para analizar cuidadosamente las motivaciones de su hermano.
Mientras la noche progresaba y las actividades del día oficialmente concluían, Rodríguez se encontró enfrentando una nueva comprensión de lo que realmente significaba el servicio militar. Siempre se había pensado a sí mismo como un guerrero profesional, alguien que entendía el sacrificio y el compromiso. Pero su encuentro con Avery Thompson le había mostrado que había niveles de servicio y sacrificio que nunca había imaginado. El ángel guardián que había salvado su vida había regresado para continuar sirviendo a pesar de las discapacidades permanentes que había sostenido en el cumplimiento del deber. Había mantenido su compostura profesional mientras era desafiada y faltada al respeto por las mismas personas que había arriesgado todo para salvar, y lo había hecho todo sin buscar reconocimiento o exigir respeto basado en sus logros pasados. Era una clase magistral en carácter y liderazgo que Rodríguez sabía que influiría en su carrera militar por años por venir. Mientras se preparaba para dejar la carpa informativa y regresar a sus deberes normales, Rodríguez se dio cuenta de que su relación con Avery Thompson estaba apenas comenzando. Había preguntas sobre su misión actual que necesitaban ser respondidas e implicaciones de su presencia que necesitaban ser entendidas. Pero más importante, había lecciones sobre honor, sacrificio y verdadero profesionalismo militar que Rodríguez estaba ansioso por aprender de alguien que había demostrado las tres cualidades bajo las circunstancias más extremas imaginables. La primera parte de esta historia estaba terminando, pero Rodríguez sentía que los capítulos más importantes aún estaban por escribirse. La mañana siguiente trajo nuevas revelaciones que sacudirían la comprensión de Rodríguez de todo lo que pensaba que sabía sobre lealtad, familia y honor. Mientras reportaba para el deber, se encontró mirando la base con ojos diferentes, viéndola no solo como una instalación de entrenamiento, sino como un lugar donde héroes caminaban entre ellos sin ser reconocidos. Avery ya estaba trabajando cuando Rodríguez llegó a la carpa informativa, su tableta táctica mostrando lo que parecían ser archivos de personal y evaluaciones operativas. Se movía con la misma eficiencia profesional que había observado el día anterior, pero ahora entendía la profundidad de experiencia que informaba cada acción. Buenos días, Mayor Thompson, dijo Rodríguez, su tono cargando el respeto que había estado ausente de sus interacciones previas. Buenos días, suboficial Rodríguez, respondió Avery, sin levantar la vista de su trabajo. Confío en que durmió bien. Había algo en su tono que sugería que sabía que probablemente no había dormido bien en absoluto. La revelación sobre su identidad y la subsiguiente realización de lo mal que se había comportado habrían mantenido a la mayoría de las personas despiertas, procesando las implicaciones y luchando con la vergüenza de sus acciones. Rodríguez había pasado la mayor parte de la noche pensando en la operación Tormenta de Arena, recordando detalles que había tratado de olvidar, el terror de estar atrapado, la certeza de la muerte, y luego la intervención milagrosa que los había salvado a todos. Ahora sabía que su ángel guardián estaba trabajando junto a él, evaluando su desempeño y carácter justo como había evaluado su situación táctica 3 años antes. Si crees que esta historia muestra cómo el respeto debería ganarse a través de procedimientos y sacrificio, por favor compártela con otros que necesitan entender estos valores. Mientras la mañana progresaba, Rodríguez comenzó a notar cosas que habían escapado a su atención el día anterior. La tableta táctica de Avery era más sofisticada que el equipo estándar emitido, con encriptación de grado militar y capacidades de comunicación especializadas. Su autorización de seguridad le permitía acceso a archivos clasificados que estaban restringidos mucho por encima de su nivel, y su conocimiento de operaciones de la base se extendía a detalles que sugerían preparación y briefing extensos. No solo estaba realizando evaluaciones rutinarias. Estaba investigando algo específico, algo lo suficientemente importante para justificar la asignación de una oficial de operaciones especiales decorada a lo que parecía ser deberes administrativos rutinarios. La realización de que había más en la misión de Avery vino gradualmente, armada de observaciones y conversaciones oídas. Hacía preguntas que parecían rutinarias, pero sondaban información específica sobre personal, procedimientos y protocolos de seguridad. Sus criterios de evaluación iban más allá de evaluaciones médicas y tácticas estándar para incluir revisiones detalladas de hábitos de comunicación, conciencia de seguridad e indicadores de lealtad. Rodríguez comenzó a entender que él y su equipo no solo estaban siendo evaluados para preparación de misión. Estaban siendo investigados por algo mucho más serio.
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando Rodríguez observó una conversación entre Avery y el comandante Patterson que claramente no era rutinaria. Hablaban en el lenguaje cuidadoso y guardado de personas discutiendo información clasificada, usando frases que sugerían preocupaciones de seguridad ongoing y investigaciones activas. El análisis de patrones es consistente con indicadores previos, estaba diciendo Avery mientras Rodríguez pasaba al alcance del oído. Anomalías de comunicación e irregularidades de acceso sugieren compromisos de seguridad ongoing. ¿Cuán confiado estás en la evaluación?, preguntó Patterson. Lo suficientemente confiado para recomendar acción inmediata, respondió Avery. La evidencia es sustancial y el riesgo está escalando. Rodríguez sintió un escalofrío mientras se daba cuenta de lo que estaban discutiendo. Avery no solo estaba evaluando desempeño del personal. Estaba investigando brechas de seguridad y posibles actividades de espionaje dentro de su unidad. Alguien era sospechoso de ser un espía, y la investigación era lo suficientemente seria para justificar la asignación de una oficial de operaciones especiales con las calificaciones de Avery. Las implicaciones eran asombrosas. Si había una brecha de seguridad dentro de su unidad, significaba que alguien en quien confiaban, alguien con quien trabajaban diariamente, estaba traicionando información clasificada a fuerzas enemigas. El pensamiento de que un compañero de servicio pudiera estar involucrado en tales actividades era casi demasiado terrible para contemplar. Pero mientras Rodríguez consideraba la posibilidad, ciertas irregularidades comenzaron a tener sentido. Había habido problemas de comunicación durante operaciones recientes, inteligencia que había probado ser poco confiable y protocolos de seguridad que habían parecido comprometidos. Lo que había atribuido a dificultades operativas podría haber sido el resultado de sabotaje deliberado. Rodríguez se encontró estudiando a sus compañeros de equipo y colegas con nueva sospecha, buscando signos de deslealtad o comportamiento sospechoso. Pero el ejercicio era profundamente incómodo, requiriendo que cuestionara relaciones y confianza que habían sido construidas durante años de servicio compartido. La investigación tomó nueva urgencia cuando Rodríguez observó a Avery revisando registros de comunicación y archivos de personal con obvia preocupación. Su comportamiento profesional permanecía inalterado, pero había una intensidad en su trabajo que sugería que el tiempo se estaba agotando para lo que fuera que estuviera investigando. Los patrones de comunicación muestran frecuencia y sofisticación crecientes, reportó Avery a Patterson durante otra conversación oída. Quienquiera que sea responsable tiene acceso extenso y conocimiento detallado de nuestros procedimientos operativos. ¿Algún sospechoso?, preguntó Patterson. Varias personas de interés, respondió Avery. Pero un individuo muestra patrones que son particularmente preocupantes. Rodríguez sintió que su estómago se hundía mientras consideraba las implicaciones. Avery había identificado sospechosos en su investigación y una persona estaba generando preocupación particular. El pensamiento de que alguien en su unidad estuviera activamente traicionando a su país era devastador, pero la posibilidad de que pudiera ser alguien cercano a él era casi insoportable. Mientras el día progresaba, Rodríguez se encontró prestando atención más cercana a las interacciones entre el personal, buscando signos de comportamiento inusual o actividad sospechosa. Su conciencia aumentada le hizo notar cosas que previamente había pasado por alto, patrones que podrían tener significancia para la investigación de Avery. Observó conversaciones telefónicas inusuales, irregularidades en horarios de deber y acceso a áreas que parecían innecesarias para responsabilidades normales. Individualmente, estas observaciones podrían haber sido insignificantes, pero colectivamente sugerían que alguien estaba de hecho involucrado en actividades más allá de sus deberes autorizados. El avance vino cuando Rodríguez notó algo que hizo que su sangre se helara. Su hermano Márquez estaba teniendo una conversación en su teléfono seguro que duraba mucho más de lo que requisitos de deber normales justificarían. La llamada tuvo lugar en una ubicación que proporcionaba privacidad de observación y el lenguaje corporal de Márquez sugería que estaba discutiendo algo que no quería que otros oyeran. Rodríguez se sintió enfermo mientras se daba cuenta de lo que estaba presenciando. Su hermano, la persona a la que había admirado durante toda su carrera militar, estaba exhibiendo exactamente el tipo de comportamiento que Avery estaría investigando en su revisión de seguridad.
La observación forzó a Rodríguez a reconsiderar todo lo que pensaba que sabía sobre la carrera y actividades de su hermano. Marcus siempre había sido exitoso, siempre parecía tener acceso a información y oportunidades que avanzaban su carrera. Rodríguez había atribuido este éxito a competencia superior y dedicación. Pero ahora estaba comenzando a preguntarse si podría haber otras explicaciones. Durante las siguientes horas, Rodríguez se encontró observando a su hermano con la misma mentalidad investigativa que Avery había estado aplicando a toda su unidad. Los resultados eran profundamente perturbadores. Los patrones de comunicación de Marcus eran irregulares. Su acceso a información clasificada parecía más amplio de lo que su posición requería, y su influencia sobre decisiones de personal parecía desproporcionada a su autoridad oficial. Lo más preocupante de todo, Rodríguez comenzó a recordar que las advertencias de su hermano sobre Avery habían sido basadas en información que Marcus no debería haber tenido acceso. ¿Cómo había sabido Marcus sobre preocupaciones de seguridad o actividades de investigación que estaban clasificadas por encima de su nivel de autorización? La respuesta se estaba volviendo clara, y estaba destruyendo la comprensión de Rodríguez de todo lo que había creído sobre lealtad familiar y honor. La investigación de Rodríguez de las actividades de su hermano fue interrumpida por un mensaje urgente requiriendo que todo el personal reportara para una sesión informativa de emergencia. El tono del anuncio sugería que algo significativo había desarrollado, algo que requería atención inmediata de todos en la base. La carpa informativa se llenó rápidamente con personal de toda la instalación. La atmósfera era tensa con gente intercambiando miradas preocupadas y especulando sobre qué tipo de emergencia requeriría tal asamblea urgente. Rodríguez se encontró de pie cerca de Avery, quien mantenía su compostura profesional a pesar de la obvia gravedad de la situación. El comandante Patterson tomó la plataforma con una expresión que Rodríguez nunca había visto antes. Había ira en su fruto, pero también decepción y traición. Cualquiera que hubiera sucedido era lo suficientemente serio para afectar incluso al liderazgo más senior. Tenemos una situación de seguridad que requiere acción inmediata, anunció Patterson, su voz llevando a través de la carpa silenciosa. Nuestra investigación ha identificado evidencia de actividades de espionaje dentro de nuestra unidad. Información clasificada ha sido comprometida, y la seguridad operativa ha sido brechada. Las palabras golpearon al personal reunido como un golpe físico. El espionaje era la traición última en el servicio militar, una violación de confianza que amenazaba no solo la seguridad operativa, sino las vidas de todos los que dependían de esa seguridad. La investigación ha sido conducida por la mayor Avery Thompson, cuya experticia en contrainteligencia y evaluación de seguridad ha descubierto evidencia de robo sistemático de información y comunicación no autorizada con fuerzas hostiles. Rodríguez sintió vindicación y vergüenza simultáneamente. Vindicato porque sus sospechas crecientes sobre brechas de seguridad habían sido confirmadas, pero avergonzado porque había pasado tanto tiempo desafiando a la persona que estaba trabajando para protegerlos a todos. La evidencia es sustancial y accionable, continuó Patterson. Interceptaciones de comunicación, registros financieros y logs de acceso han proporcionado una imagen clara de actividades de espionaje ongoing. El individuo responsable ha sido identificado y será aprehendido inmediatamente. Rodríguez sintió su corazón acelerado mientras esperaba aprender la identidad del espía. Parte de él esperaba desesperadamente que sus sospechas sobre su hermano estuvieran equivocadas, que la evidencia apuntara a alguien más, alguien cuya traición no destruiría su comprensión de familia y lealtad. Pero en el fondo, ya sabía lo que Patterson iba a decir. Jefe Senior Marcus Rodríguez, anunció Patterson, está bajo arresto por violación del acta de espionaje, conspiración contra los Estados Unidos y traición. Las palabras parecieron ecoar en el silencio repentino que siguió. Rodríguez sintió el mundo girando a su alrededor mientras la policía militar se movía a través de la carpa hacia su hermano. La persona a la que había idolatrado, el estándar por el que había medido su propia carrera militar, era un traidor que había estado vendiendo información clasificada a fuerzas enemigas. Marcus no resistió el arresto, pero su expresión no mostró remordimiento o vergüenza. Si acaso, parecía casi aliviado de que su doble vida finalmente hubiera sido expuesta. Miró directamente a Rodríguez mientras le ponían las esposas, y había algo como piedad en sus ojos.
Siempre fuiste demasiado confiado, dijo Márquez en voz baja mientras era llevado. Demasiado dispuesto a creer en honor y lealtad. El mundo real no funciona de esa manera. Las palabras eran devastadoras, no solo por su cinismo, sino porque revelaban la profundidad de la traición de Marcus. No solo había vendido información clasificada. Había manipulado la lealtad y confianza de su propio hermano para avanzar sus actividades de espionaje. Rodríguez se dio cuenta con claridad impactante de que las advertencias de Márquez sobre Avery habían sido un intento de sabotear su investigación. Al convencer a Rodríguez de desafiar su autoridad y credenciales, Márquez había esperado desacreditar sus hallazgos y proteger sus propias actividades criminales. La manipulación había sido sofisticada y personal, usando lazos familiares y la confianza de Rodríguez para servir los intereses de fuerzas enemigas. Rodríguez había sido una herramienta, un víctima en las actividades de espionaje de su hermano. Su lealtad y respeto vueltos contra las mismas personas que había jurado proteger. Mientras Márquez era escoltado fuera de la carpa, Rodríguez se encontró luchando por procesar la enormidad de lo que había sido revelado. Su hermano no era solo un criminal. Era un agente enemigo que había usado su relación familiar para avanzar sus actividades traidoras. La vergüenza era abrumadora, pero estaba acompañada por un entendimiento creciente de cómo expertamente Avery había manejado la investigación. Había permitido que Rodríguez revelara su propio carácter y motivaciones mientras reunía evidencia contra el verdadero objetivo de su investigación. Sus desafíos a su autoridad habían proporcionado información valiosa sobre la influencia que Márquez estaba ejerciendo sobre el personal dentro de la unidad. Avery había estado jugando un juego complejo, usando el comportamiento de Rodríguez para entender la extensión de la manipulación de Márquez mientras construía un caso hermético contra la verdadera amenaza de seguridad. Después del arresto y remoción de Márquez, el comandante Patterson se dirigió al personal restante con obvia emoción. La traición de un suboficial senior era un golpe devastador para la moral y confianza de la unidad, requiriendo manejo cuidadoso para prevenir daño duradero a la efectividad operativa. La investigación conducida por la Mayor Thompson ha protegido información clasificada y prevenido compromiso adicional de nuestra seguridad operativa, dijo Patterson. Su experticia y dedicación han expuesto una seria amenaza a nuestros intereses de seguridad nacional. Patterson se volvió para enfrentar directamente a Avery. Mayor Thompson, su servicio en esta investigación ejemplifica los estándares más altos de profesionalismo militar y dedicación al deber. Su sacrificio y compromiso para proteger a sus compañeros de servicio merecen reconocimiento y gratitud de todos los presentes. El reconocimiento formal fue acompañado por algo sin precedentes. El comandante Patterson, un oficial senior con décadas de experiencia militar, rindió un saludo crispado a la Mayor Thompson. El gesto fue inmediatamente repetido por cada persona en la carpa mientras el personal reunido reconocía el servicio extraordinario de alguien que había arriesgado todo para protegerlos. Rodríguez se encontró saludando con lágrimas en los ojos, abrumado por el contraste entre la traición de su hermano y el heroísmo de Avery. La persona a la que había desafiado y faltado al respeto había estado trabajando para protegerlo de amenazas que ni siquiera sabía que existían. Mientras la ceremonia formal concluía y el personal comenzaba a dispersarse, Rodríguez se acercó a Avery con una mezcla de gratitud y vergüenza que hacía difícil hablar. Mayor Thompson, dijo, su voz gruesa con emoción. Necesito que sepa lo arrepentido que estoy. No solo por mi comportamiento ayer, sino por ser usado como una herramienta en las actividades de mi hermano. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Avery miró a Rodríguez con una expresión que era tanto comprensiva como profesional. No podías haberlo sabido, dijo simplemente. Las operaciones de espionaje dependen de explotar confianza y lealtad. Tu hermano usó tus mejores cualidades contra ti. La evaluación era precisa, pero no disminuía el sentido de responsabilidad de Rodríguez. Se había permitido ser manipulado para desafiar a la misma persona que estaba trabajando para protegerlo a él y a sus compañeros. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó Rodríguez. La investigación comenzó hace 6 meses cuando patrones de comunicación primero sugirieron una brecha de seguridad, respondió Avery. Tu hermano se convirtió en una persona de interés hace 3 meses cuando irregularidades financieras fueron descubiertas en sus registros.
Rodríguez se dio cuenta de que Avery había estado construyendo su caso por meses, reuniendo evidencia cuidadosamente mientras mantenía su cobertura como una oficial evaluadora rutinaria. Las confrontaciones del día anterior habían sido solo una pequeña parte de una investigación mucho más grande y compleja. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Rodríguez. ¿Por qué me dejaste hacer el ridículo defendiéndolo? Porque tu relación con tu hermano era parte de la evidencia, explicó Avery. Su capacidad para manipular tus percepciones y acciones demostraba la extensión de su influencia dentro de la unidad. Tu comportamiento proporcionó inteligencia crucial sobre sus métodos operativos. Era una verdad dura, pero Rodríguez entendía la necesidad. Avery había necesitado observar el alcance completo de la influencia y tácticas de manipulación de Marquez para construir un caso completo. La cooperación Unbitting de Rodríguez había ayudado a exponer la extensión completa de la red de espionaje. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rodríguez. Ahora aseguramos que los protocolos de seguridad sean actualizados para prevenir brechas similares en el futuro, respondió Avery. Y continuamos nuestra misión de proteger intereses de seguridad nacional. La respuesta era característicamente profesional, enfocada en el logro de la misión en lugar de reconocimiento o satisfacción personal. Rodríguez estaba comenzando a entender que así era como operaban los héroes reales, enfocándose en resultados en lugar de crédito, en servicio en lugar de reconocimiento. Mientras la conversación continuaba, Rodríguez aprendió más sobre el alcance de las actividades criminales de Marquez. Su hermano había estado proporcionando información clasificada a servicios de inteligencia extranjeros por más de 2 años, comprometiendo seguridad operativa y poniendo en peligro las vidas de personal militar. Las recompensas financieras habían sido sustanciales, pero el daño a intereses de seguridad nacional había sido inmedible. Lo más preocupante de todo, Rodríguez aprendió que las actividades de Marquez habían contribuido al fracaso de la Operación Tormenta de Arena, la misión donde Avery había sacrificado su audición para salvar al equipo de Rodríguez. Los fallos de inteligencia que habían llevado a su entrapment habían sido causados, al menos en parte, por información que Marquez había proporcionado a fuerzas enemigas. La revelación de que su hermano había contribuido a la misma situación que requirió el sacrificio heroico de Avery era casi demasiado para que Rodríguez procesara. Marquez no solo había cometido traición, sino que lo había hecho de maneras que directamente ponían en riesgo la vida de Rodríguez y las vidas de sus compañeros de equipo. Rodríguez sintió una furia construyéndose dentro de él que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Su hermano no solo había traicionado a su país, sino que lo había traicionado a él, poniendo la vida de Rodríguez en riesgo para servir los intereses de fuerzas enemigas. La manipulación y traición eran personales así como profesionales. Pero mientras Rodríguez luchaba con su ira, se dio cuenta de que el ejemplo de Avery proporcionaba un mejor modelo para cómo manejar tales emociones. Ella había soportado falta de respeto y desafío mientras mantenía su compostura profesional y se enfocaba en el logro de la misión. Su respuesta a la traición y sacrificio había sido continuar sirviendo, seguir protegiendo a otros a pesar del costo personal. Era una lección en carácter que Rodríguez sabía que necesitaba aprender e internalizar. Durante los días siguientes, mientras la investigación concluía y los protocolos de seguridad eran actualizados, Rodríguez se encontró trabajando de cerca con Avery para entender el alcance completo de las mejoras de seguridad que necesitaban ser implementadas. La experiencia le proporcionó insights en trabajo de contrainteligencia y la complejidad de proteger información clasificada en un entorno donde amenazas podían venir de colegas confiados. Las amenazas más peligrosas a menudo son las que vienen de adentro, explicó Avery durante una de sus sesiones de trabajo. Enemigos externos son esperados y planeados. La traición interna es más difícil de detectar y más devastadora cuando ocurre. Rodríguez estaba aprendiendo que la seguridad no era solo sobre proteger información de enemigos obvios, sino sobre mantener vigilancia contra la posibilidad de que cualquiera pudiera ser comprometido o convertido. Requería un balance entre confianza y sospecha que era difícil de mantener pero esencial para la seguridad operativa. ¿Cómo lo haces?, preguntó Rodríguez. ¿Cómo mantienes la confianza en la gente mientras estás alerta para la traición? Te enfocas en carácter y acciones en lugar de palabras y relaciones, respondió Avery. La gente revela quiénes son a través de lo que hacen, especialmente cuando piensan que nadie está mirando.
Era otra lección que Rodríguez sabía que recordaría por el resto de su carrera militar. Su hermano había revelado su verdadero carácter a través de sus acciones, justo como Avery había revelado el suyo. La diferencia era que Márquez había usado confianza y relaciones para servir sus propios intereses, mientras que Avery había sacrificado sus propios intereses para servir a otros. Mientras la revisión de seguridad concluía, Rodríguez recibió órdenes para una unidad especializada de contrainteligencia. Su experiencia con la traición ayudaría a proteger a otros de amenazas similares. Tienes potencial para este trabajo, le dijo Avery. La traición de tu hermano te da insights que muchos carecen. ¿Entiendes la manipulación? En su día final, Rodríguez encontró a Avery en la carpa informativa donde su confrontación había comenzado. Mayor Thompson, quería agradecerle antes de transferirme. ¿Agradecerme por qué?, preguntó Avery. Por mostrarme cómo se ve el servicio real, por protegernos de amenazas que no sabíamos que existían. Todos servimos según nuestras habilidades, respondió ella. Tu servicio es igual de valioso. Entiendo ahora lo que sacrificaste durante la operación Tormenta de Arena. Diste tu audición para salvar nuestras vidas. Eso es heroísmo. La gente que sirve junto a nosotros merece nuestros mejores esfuerzos, dijo ella en voz baja. A veces eso requiere sacrificio personal. Rodríguez se dio cuenta de que su encuentro con Avery lo había cambiado fundamentalmente. Había aprendido sobre carácter, sacrificio y servicio verdadero. 3 meses después, Rodríguez recibió noticias de que la Mayor Thompson había sido galardonada con la Cruz de Servicio Distinguido por la Operación Tormenta de Arena, finalmente recibiendo reconocimiento oficial por su heroísmo. La historia de Ángel Guardián continuaría, llevada adelante por aquellos cuyas vidas había tocado. Respeto ganado a través de procedimientos, honor restaurado a través de la verdad. La misión continúa, llevada adelante por guardianes que entienden que el servicio verdadero es su propia recompensa. Esta historia termina aquí, pero el viaje continúa. Muchos nuevos anuncios y shows te esperan. Y si disfrutaste, por favor toma un momento para dar like, suscribirte a nuestro y activar la campana. Nos vemos en la próxima historia.